Días a todos. Te invito a que me ayudes a orar para comenzar. Señor, te damos gracias que nos permites conocerte, nos permites a través de la predicación saber más de ti y así conducirnos como a ti te gusta, Padre. Te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros para poder recibir tu palabra. Bien, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hoy vamos a estar viendo el tema sobre la valentía. Y ahí les puse una frase que dice: valiente no es el que puede, sino el que obedece. ¿Dónde está Lalo? ¿Puedes pasar a la siguiente? Quiero hablarles de esta persona que se llama Phil Knight. Él es el fundador de Nike. En sus inicios tuvo que tomar una decisión muy valiente, dejar su trabajo estable y apostar por su sueño de crear una empresa de calzado deportivo. En una época donde no tenía recursos ni seguridad, él viajó a Japón y convenció a otra marca japonesa de que le vendiera las zapatillas cuando ni siquiera tenía una empresa legalmente constituida. Esta decisión audaz y arriesgada se convirtió en lo que hoy conocemos como Nike y su famoso Just Do It, que tiene que ver con tú puedes. Nace de esa actitud de valentía frente al miedo, al incierto y a la crítica. Porque sabemos que cuando tenemos que tomar ciertas decisiones, nos vamos a sentir retados, va a haber gente a nuestro alrededor que nos critica. Este personaje le tocó vivir algo igual, pudo sobreponerse a eso, pero yo te quiero llevar a ti una pregunta en lo espiritual. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Ahí está. ¿Cuántas veces Dios nos llama a caminar en fe sin tener todos los recursos visibles, pero con una palabra en nuestro corazón? Dios a ti ya te ha pedido, o Dios a lo mejor ya ha hablado a tu vida y te llama a caminar en fe, pero a veces tú no alcanzas a ver, oye, ¿cómo Dios quiere que haga esto si no tengo lo necesario para hacerlo? Y tiene que ver con que la valentía no es la ausencia de miedo. La semana pasada estuvo el anciano Julián hablando sobre el miedo, pero la valentía no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Sé que muchos de aquí ya hemos tenido miedo, o a lo mejor tú estás atravesando una semana en la que estás viviendo en miedo, y tenemos que aceptarlo, porque no aceptarlo, aparte de que vas a seguir habilitando esta parte del miedo en ti, te estás perdiendo de la gran riqueza que es entender qué es la valentía en el Señor. La semana pasada, quiero rápido retomar algo, desde el punto de vista biológico, comentó algo de esto Julián, y lo quiero recordar. El miedo se activa por la amígdala, una parte de nuestro cerebro que detecta amenazas y libera adrenalina y cortisol. Hay una parte de nuestro cerebro, como del tamaño de nuestra uña, del pulgar, que se llama hipófisis. Esa hipófisis es la que regula la temperatura, regula las emociones, regula muchas cosas en tu cuerpo. Cuando viene este asunto con la amígdala y esa hipófisis, le avisa al cuerpo, y nuestros dos sistemas, parasimpático y simpático, reaccionan y se siente aquí. Si lo han sentido el miedo, la noticia se siente aquí. Porque lo que hace esta parte del cerebro es mandar una señal a nuestras glándulas suprarrenales y se libera el cortisol, y al otro día andamos todos hinchados, o se produce inflamación, o se produce que en tus hombros te sientas así. Pero es puro cortisol activo. Tu cerebro deja de producir la dopamina necesaria para poder regular. La hipófisis dice, ya no tengo más, y empieza a liberar el cortisol. Empiezas a bajar. Cuando tú estás muy estresado, después empiezan a bajar tus defensas, porque entra no está bien regulado tu cerebro. Los químicos que está mandando ya no hacen su chamba y empiezan a bajar tus defensas. Por eso un estrés o una depresión después aparecen enfermos. Entonces hay una reacción biológica, hay una reacción química liberada por nuestros cerebros
que nos prepara el cuerpo para luchar o poder huir. Y esta es una respuesta natural y necesaria, pero no está diseñada para dominarnos. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En la mentalidad de los hebreos hay una palabra que se llama Tov, T-O-V. Y aquí se las puse en la presentación, en cómo se dice en hebreo, y es en el versículo donde dice en Génesis capítulo 1, versículo 4, donde dice, y Dios hizo la luz y vio que esto era bueno. La palabra bueno en hebreo significa Tov. Tov significa funcional, que cumple su propósito y es adecuado. Los hebreos, al usar esta palabra, afirmaban que las cosas están en orden y en armonía con la voluntad de Dios, que es completo y que cumple su propósito funcional. No es simplemente que se ve bonito. Cuando Dios iba creando día a día las cosas, no decía, ay, se ve bonito nada más, sino que era funcional, era útil, cumplía el propósito para el que fue hecho. Y en esta mentalidad hebrea, de usar esta palabra, hablaba sobre la voluntad de Dios, que se cumple, que está completo, y da una afirmación de plenitud y de adecuación. Las cosas están puestas en su lugar para cumplir exactamente lo que tiene que cumplir. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, ¿qué onda con las emociones? Cuando Dios nos hizo en el Edén, ¿las emociones ya existían? Sí, sí existían, pero cumplían su función adecuada. No estaban desproporcionadas, cumplían su función. En Génesis capítulo 3, versículo 10, vele picando, por favor. Dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es la primera vez que el miedo aparece como una consecuencia directa del pecado y la pérdida de la comunión con Dios. Entonces, las emociones sí estaban, pero al quitar a Dios del centro del corazón del hombre, al perder su relación con Dios, entonces aparece esta distorsión de las emociones. El pecado trae separación entre el ser humano y Dios, dando como resultado la separación, ese miedo de esa separación. Pero dice allí en 2 de Timoteo, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando Dios, por ejemplo, en el Edén, ¿qué cosas sí había de emociones? ¿Había amor? Sí, sí había amor. ¿Había paz? Sí había paz. Benignidad, todas esas cosas que pertenecen al espíritu, esas cosas había. Y esas cosas, en cuanto a las emociones en el ser humano, son las que se relacionaban con Dios en el Edén. Por el pecado y la separación, el ser humano experimentó no tener paz y se produjo el miedo. Por ese miedo se produce lo que es la ansiedad, el estrés. Todas esas cosas son el miedo explayándose en las reacciones de nuestro cuerpo. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. En la palabra de Dios, la palabra como tal, valiente, por sus equivalentes, aparece más de 100 veces en la Biblia, a lo largo de las Escrituras. Y esto refleja que la valentía no es una sugerencia, ¿ok? Es un mandato constante de Dios para los hijos de Dios. A este Josué se lo dice un par de veces en este capítulo de Josué 1, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Pero entonces, no se trata de que los que somos hijos de Dios, no se trata de que sea una cosa que quieras tomar o no, es una orden de parte de Dios para tu vida. Hubo un personaje, o hay varios personajes bíblicos que eligieron ser valientes. Uno se llama Mardoqueo, el rey David,
cuando peleó con Goliat, Abraham salirse de su tierra, Ezequiel que están en medio de cautiverios, gracias. María confrontarse culturalmente con decir que está embarazada, y José, la familia, los discípulos de Jesús. ¿Creen que fueron valientes los discípulos de Jesús? Totalmente. El mismo Jesús, ¿se acuerdan en el huerto de Getsemaní? Un momento en que empieza la presión, empezaba a sudar gotas con sangre. ¿Jesús fue valiente, sí o no? Sí. Es una característica que se tiene que desarrollar en los hijos de Dios. La valentía, como lo ven los de allá afuera, no es la valentía como a la que se refiere la palabra de Dios, porque la valentía de los de allá afuera tiene que ver con sus recursos, sus habilidades, sus logros, y en el Señor totalmente es diferente. La valentía que tiene que ver con Dios hace referencia a su presencia. Por eso tomé este asunto de Génesis. No había miedo porque Dios estaba en el Edén. No había miedo porque había relación con Dios. No había miedo porque lo que hace funcional al ser humano mental, espiritual y físicamente es que Dios está en su vida. Quita a Dios de ahí y tu mente se va. En Romanos capítulo 1, tú lo puedes leer después en tu casa, empieza a hablar de cómo el declive del hombre sucede por no darle la gloria a Dios, sacar a Dios de la jugada, y entonces sus razonamientos se empiezan a distorsionar. Dios puso cualidades en el hombre, pero que sin Dios todo eso se distorsiona. ¿Dios nos dio la capacidad de amar? Sí, pero sin Dios, ¿cómo decimos que amamos? Todos chuecos, ¿verdad? Te amo, pero con condiciones. Si me amas, haz esto. Si me amas, haz aquello. Si me amas, tú cambia. ¿Dios nos dio la capacidad de trabajar? Sí. Pero sin Dios, ¿qué hacemos con el trabajo? Nos volvemos unos esclavos del trabajo. El trabajo se vuelve nuestro Dios. Nos dio capacidades muchas, pero sin Dios todo se distorsiona. Entonces, personajes, por ejemplo, como Mardoqueo, que mientras Esther es la figura más destacada en su libro, Mardoqueo fue quien eligió confrontar el sistema. La valentía la valentía tiene que ver con ir en contra muchas veces de lo que tú crees, de lo que ves, de donde fuiste educado. Cuando Dios te pide hacer algo, por lo general va a ser que hagas algo en lo que tú no estás acostumbrado. Una vez tuve la oportunidad de hablar sobre los desiertos y decíamos que una de sus definiciones del desierto es topografía. Cuando Dios te introduce en el desierto, te va a meter en una topografía, en un ambiente que tú no reconoces. Te va a meter en un ambiente con recursos que tú nunca habías usado. Estar metido en el desierto va a provocar en ti que al no saber dónde estás parado, recurras a Dios. Y es por eso que el desierto se vuelve tan saludable para los hijos de Dios entrar en desiertos. Muchos le quieren correr, pero los desiertos producen una intimidad con Dios que a veces cuando tú tienes todo, no la buscas. Pero cuando estamos en ese desierto y vemos los recursos, los milagros de Dios, no nos sentimos fuertes por lo que nosotros estamos produciendo, sino porque vemos la provisión de Dios en el desierto. Entonces, por ejemplo, Mardoqueo, que eligió confrontar el sistema es que le iban a matar. Confrontó el sistema no postrándose ante Amán y declarar la identidad de su pueblo. Postrarse y declarar. Dos decisiones que tuvo que tomar Mardoqueo, que lo que estaba haciendo era ganarse que lo mataran. Pero tener que confrontar el que a lo mejor el que tú pierdes por ser valiente, como que no es la mejor ecuación. Es que si
trueno a esta chava que Dios me dice que no, me voy a sentir mal. ¿Sabes qué, hermano? Tú necesitas ser valiente. Es que Dios me está diciendo que deje este trabajo. Y a lo mejor dices, no, porque si lo dejo, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Tienes que ser valiente. Igual tomar un trabajo, igual levantarte el día de mañana y tomar otra vez una solicitud de empleo y volverla a llenar y volverla a dejar, porque ya estás mega derrotado. A lo mejor hablar la palabra de Dios entre tu familia es algo que Dios te está pidiendo que hagas. Entonces vas a necesitar valentía, pero tienes que entender que valentía, acuérdense, no significa que no tengas miedo. El cuerpo va a reaccionar. La valentía es que aprendas a decidir encima de ese miedo. Estábamos viendo en Vida Libre hoy que hay gente que no le gusta sentir. No, gente que no le gusta sentir va a tener un tipo de actitudes al tener pláticas con personas. Por ejemplo, cuando las quieres confrontar, una persona que no le gusta sentir, ¿qué va a hacer? Va a evadir la plática. Una persona que no le gusta sentir, no le gusta de hablar de cosas profundas porque vas a sacar cosas que no quiere escuchar. No se avienta a compromisos a lo mejor más fuertes. No se compromete con más. Si tú quieres ser valiente, tienes que entender que esto se va a sentir. Y tienes que perderle el miedo a sentir. Pero no podemos dejar que los sentimientos, que el miedo nos domine. Dios no está pidiendo que agarres tus emociones y las tires como si no sirvieran. No, las emociones sí sirven. Pero la valentía en el Señor tiene que someter todas esas emociones. Y yo sé que cada uno de los que está sentado ahorita en esta mañana hemos sentido miedo ante alguna crisis que nos deja bloqueados. Cada quien reacciona al miedo de diferente forma. Pero las cualidades de la valentía no esperes que salgan de ti, salen de Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice en Esther capítulo 3, versículo 2, y todos los siervos del rey, eso no lo puse allá, lo puedes buscar tú en tu Biblia, Esther capítulo 3, versículo 2, Esther capítulo 3, versículo 2, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, otra vez, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así él lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. La valentía de Mardoqueo provocó que inspirara a Esther y fue clave para la liberación de los judíos. Cuando tú eres valiente y tú confías en Dios, vas a inspirar mucho a los de alrededor a que adoren al mismo Dios que tú adoras. Eso provoca la valentía. Pero Mardoqueo no necesitó un ejército ni una señal milagrosa. Solo necesitó saber quién era su Dios y quién era él en Dios. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Ahí le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera esta imagen, porque ustedes imagínense a Josué cuando Dios le está diciendo esto de no temas. O sea, vemos a Josué como un hombre valiente, un hombre de guerra, pero si le está diciendo que no tenga miedo, que sea valiente, es porque la actitud de Josué, ¿cómo estaba? Ahorita les decía de Mardoqueo que no necesitó un ejército o así. ¿Qué veía Josué? Les puse esta imagen, espero se la haya visto bien acá. Híjole, casi no se ve. Le pedí a la inteligencia artificial, pon a Moisés cuando desciende Dios sobre la montaña. Dice la palabra de Dios que el monte estaba humeando, temblaba, y que Moisés entraba en esa oscuridad y hablaba con Dios, y que eran los truenos, se cimbraba, y que había un sonido de trompeta que cada vez crecía. Imagínense estar viendo esa imagen, que el pueblo de Dios se atemorizaba.
ves a Moisés haciendo esas cosas, ves a Moisés con su vara haciendo milagro y medio, ves todo lo que pasó en Egipto, pegándole a la peña y sale agua y que se hermana. Se muere Moisés y le dice Dios a Josué, vas tú. ¿Qué creen que dijo Josué? Es como si sacan a Messi para meterte a jugar a ti. ¿Qué hubieses dicho tú si Dios te hubiera dicho vas tú? Tú a lo mejor hubieras dicho, bueno, pero que me dé la vara esa que trae, con la que pasan cosas, ¿para qué se la llevan? Porque estás tratando de ver los recursos que Moisés tenía para hacer todos los milagros que hacía. Pero Dios quiere tratar con la vida de Josué y dice, no, tú no vas a hacer como lo hacía Moisés. Tú no vas a necesitar una vara. Tú vas a meterte, tú vas a agarrar el arca y tú te vas a meter al río Jordán y el río Jordán se va a abrir. Contigo tengo deparadas otras cosas que tengo que provocar en ti valentía para tratar con tu carácter, porque tratar la valentía en el carácter del Hijo de Dios produce intimidad con Dios. Tú no vas a ser valiente si no te humillas delante de Dios, porque cuando te humillas delante de Dios, Dios pelea por ti. Cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú lees la palabra y tú entiendes quién está contigo, entonces te paras y haces lo que tienes que hacer por mandato. No por poder, por mandato de Dios. Y dices, yo voy en su nombre. Voy a hacer esto porque Dios me dijo que hiciera esto. Dios tenía otro plan con Josué. Y te invito, hace tiempo, a mí me tocaba escuchar de algunos pastores que decían, cuando la gracia le salpica al hermano de al lado, cuando la adoración de un hermano le salpica al otro, yo decía, hoy ya lo entiendo un poquito más qué es lo que querían decir esos pastores. Y se referían a que uno está buscando la relación con Dios, y la intimidad con Dios, el de al lado no, y alcanza a disfrutar de la vida espiritual de este que sí busca madurez en el Señor, y este le alcanza como a disfrutar, pero este no tiene relación con Dios, este no está buscando de Dios. Y entonces lo escuchas hablar y habla de las glorias de otro, habla de la relación buena de otros cristianos, pero no de la suya. Significa que este no ha entrado en esa intimidad con Dios y no ha experimentado a Dios en su propia vida. No ha visto las áreas en las que Dios le está diciendo, muérete a ti mismo y métete, sé valiente, yo estoy contigo, no temas. Si yo estoy en medio de la situación, yo voy a hacer que esto funcione. ¿Ok? Entonces, hay personas que están viviendo de lo que pasa aquí los domingos. Vienen, cantan, ven que el de al lado aplaude y tú también empiezas a aplaudir, pero no estás entendiendo tú, no estás adorando tú. Cuando salgas de aquí, cuando empiezas a tener esa oración con Dios, a veces la oración no refleja que queremos conocerle. Ustedes chequen la oración que muchas veces tenemos, y es de pedir, pedir, ¿sí o no? Pedir, 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 pedir. Pero ¿cuántas veces, cuando tú estás empezando a orar, Dios te confronta y te dice, oye, sí, Jesús dijo, antes de que ustedes oren, mi papá ya sabe lo que ustedes quieren, ¿sí o no? Pero empezamos a orar y podemos percibir la voz de Dios diciéndonos, espérate, eso ya sabemos, quiero tratar este asunto. Quiero tratar esta relación con alguna persona. Quiero tratar este asunto de cómo estás tomando decisiones. Oye, quiero tomar este asunto de mi relación contigo. Y muchos ahí la percibes y, bueno, bye. En el nombre de Cristo Jesús, amén. O puedes justificarlo empezando a tener mucha palabrería en la oración para no querer escuchar la voz de Dios. ¿La han percibido? Esa confrontación. Porque confrontar esas áreas que Dios te está pidiendo te va a exigir que tú seas valiente. Va a exigir que mueras. Va a exigir que escudriñes en tu corazón por qué tienes miedo. Lo que a veces es evidente que tenemos miedo,
Bueno, órale. Pero hay cosas en nuestro corazón en que nuestra reacción nos bloquea y que ahí puede durar un cristiano muchos años viviendo en el miedo, porque no quiere que Dios escudriñe su corazón. Tú ves los personajes que ahorita dije, David, Mardoqueo, los discípulos, y tú no vas a ver a ninguno de ellos que Dios le haya dicho, bueno, aquí te quedas. Tú aquí quédate, yo aquí te apapacho. ¿Ven a alguien en la Biblia que Dios trate así? No. Por lo general, todas son órdenes. Son mandatos. Abraham, salte de aquí. A los discípulos, espérense 50 días, va a venir el Espíritu Santo y a predicar la palabra. Órale, la primero que empieza Pedro es a predicar. Y en cuanto empieza la predicación, empieza la persecución. Son mandatos que van a requerir de ti valentía pese a la circunstancia que están. Muchas veces nosotros pedimos al Señor, cambia el ambiente, cambia las circunstancias, cambia las personas, y entonces yo le entro. Si necesitamos equipar al cristiano, necesitamos decirte cómo es esto. Aquí primero crees y obedeces. ¿Estamos? Primero le crees a Dios y obedeces. Después sientes si quieres. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Ponle el que sigue. Ahí está. ¿Qué cosas necesita desarrollar un cristiano para desarrollar esa valentía? Vayan a Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el que clamamos Abba Padre. Puntos importantes, el temor y el otro, Abba Padre. Ya no vivimos en esclavitud para seguir que el entorno, que las circunstancias nos dominen, las emociones nos dominen. Ahora podemos estar en la presencia de Dios, lo que nos hace ser funcionales. Podemos tener esa intimidad con Dios y clamar Abba Padre, sentirnos confiados. Sentirnos confiados. ¿Se acuerdan de la película del Rey León? Cuando Simba pone su piecito en la huella del papá. ¿Se acuerdan? O cuando ruge, la primera vez se oye el rugido de Simba, pero después oye el rugido del león, de Mufasa. Tener esta intimidad no solo va a provocar protección y que veas la patota así de que hay algo más grande que tú. También va a provocar que entiendas que el que va a pelear es quien va contigo. Él va contigo. No, Dios nos dio un espíritu nuevo para que sigamos viviendo como vivíamos antes. Si tu forma de reaccionar al miedo, hoy que conoces a Cristo, es igual que la que tenías antes, tienes que sentarte, tener plática con Dios, intimidad con Dios y evaluar por qué sigues reaccionando como reaccionas. Dice que el que tenga falta de fe, tienes que ir a la presencia de Dios. Entonces, necesitamos primeramente entender nuestra identidad en Cristo. Es algo que necesitas ejercitar para tener valentía. Aún para predicar aquí, tú necesitas ser bien valiente. Hacer lo que Dios te pida hacer, vas a requerir atributos de Dios para hacerlo. Si tú no conoces a Dios, tú vas a creer que en medio de la crisis, aunque te avientes a hacerlo, que a la mitad de la crisis Dios es capaz de dejarte. ¿Lo han percibido esto o no? Que estás metido en una crisis y dices, no, sí, Dios me dijo que lo hiciera. Ahí vas, te metes, pero después empiezas a dudar de Dios. ¿Sí o no? Sí nos pasa. No importa si es el ministerio. ¿Ustedes creen que ministros no han dudado de su ministerio?
Cuando se empieza a poner la cosa fea, o misioneros que ya están en el lugar donde tienen que estar y de repente la cosa se pone hostil. ¿Crees que misioneros no les dan ganas de regresarse? Sí. Pero ahí es donde la identidad en Cristo tiene que ejecutarse, tiene que ponerse en acción. ¿Quién soy en Cristo? 2, la fe práctica y la obediencia. Vayan a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Fe práctica y obediencia. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que creer que Él está. Estamos hablando con Él. Tenemos que entender que la fe, de eso que oramos, que de eso que sabemos y creemos, se tiene que volver una acción de obediencia. Y no solamente el que se te esté llenando la cabeza, lo he dicho en otras predicaciones, se te esté llenando la cabeza de Biblia, de Biblia, de Biblia. A lo mejor has sido maestro de niños y ya te sabes un chorro de historias de la Biblia. Pero cuando se tiene que ejecutar lo que tú crees, esa fe activa ya no da resultado de obediencia. Ya no reaccionas como todas esas historias que te sabes. No crees que el Dios de todos ellos es el mismo Dios que está contigo. Para poder generar valentía, necesitas que tu fe sea práctica y se resuelva en obediencia. Ahí es donde nos notan los de afuera que sí somos cristianos. ¿Sí o no? Cuando tú haces cosas que la gente de plano dice, ¿y este por qué hizo eso? Porque tú estás obedeciendo al Señor. Porque no estás pidiéndole explicaciones al ambiente ni a la gente. Sabes que lo que Dios te está pidiendo, por lo que tú has entendido de su palabra, vas y lo haces porque sabes que lo va a agradar a Él. Agarras y obedeces. Tu fe se nota. En algunas personas se va a notar su fe en el silencio. Cállate cuando no tengas que hablar. En algunas personas va a ser su vista. Guarda tu mirada, no veas lo que no tienes que mirar. Tú sabes cómo se ve la obediencia por lo que tú sabes de la palabra de Dios. Se tiene que notar. El punto 3, carácter forjado en la intimidad con Dios. Carácter forjado en la intimidad con Dios. Vayan a Salmos, versículo 27, versículo 1. Salmos 27, 1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, si tú lees el Salmo completo, ¿en qué situación se encuentra el salmista? ¿Crisis o no? Sí. El personaje está en crisis. Pero las decisiones que va a tomar surgen de su intimidad, de ese carácter que se forja, de esa intimidad con Dios, y dice estas palabras. Oye, si tú eres mi luz, y tú eres mi salvación, entonces ¿de qué voy a tener miedo? Si las cosas que tú has hecho por mí sobrepasan todo lo terrenal, todo lo superficial, entonces tú tienes el poder para afectar eso. ¿Creemos en el Dios de la creación, sí o no? Sí. Si Él tuvo el poder para hacer el sol, la tierra, el aire, los animales, a ti mismo, ¿crees que Él no tiene el control para solucionar el problema por el que estás pasando? Sí. Si Él tuvo el poder para
los efectos del pecado, quitó el pecado de entre nosotros, nos da salvación, nos da vida eterna, nos promete grandes cosas en su presencia. ¿Crees que no va a poder hacer por la crisis que estés pasando? Claro que sí. Y cuando el salmista entiende esto, dice, ok, si tú eres el Dios de mi salvación, entonces ¿de qué me voy a atemorizar? Él es la fortaleza de mi vida. Lo que te hace ponerte de pie, lo que te hace volver a comenzar, lo que te hace seguir adelante, no eres tú, es que Él es la fortaleza de tu vida. Algunos de aquí ya han podido experimentar lo que es soledad y lo que es desolación. Podríamos decir muchos de aquí que hemos experimentado la soledad, que es la ausencia de gente, sí. Pero ¿saben qué? No hemos experimentado como tal la desolación. Porque la desolación es que Dios no estuviera. Y Dios nunca te ha dejado. Muchos ya hemos pasado por crisis. A mí me pasó una a los 26. A lo mejor los que estaban alrededor de mí dicen, por eso estás llorando. Y hubo personajes que sí se burlaban. Por eso estás llorando. Pero cada quien está viviendo sus luchas acá, ¿no? Entonces, yo sentía, no, ya no hay nada y todo el mundo, pero me sentía tan mal que Dios no se detuvo ahí, porque yo creía que desolación, me voy a abrir otra vez. Yo creí que desolación era que se fuera una charilla de mi vida. Ella andaba, bendiga, y Dios, que trae un propósito mucho más grande en mí, me dijo, no hombre, ahorita vas a ver lo que es soledad. Y mi chamba, ¡fum! Y empezó a tocar varias áreas de mi vida que provocó una humillación y que me dejó ver ese desierto. Y adivinen quién era el único que estaba parado en medio. Él. Y entonces entiendes que lo único que nunca te va a dejar es Él. Y entonces tiene sentido todo lo que diga la palabra. Jesús cuando dijo, el que quiera más a su padre y a su madre y a sus hijos y a sus carros y a su negocio, no es digno de seguir, parafraseándolo. Porque no ha entendido que yo soy lo más importante. Que dice el salmista, también ahí en el libro de Salmos, entendí que no hay bien para mí fuera de ti. Que en tu casa lo he encontrado todo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 36, entiendo que las cuerdas de amor me cayeron en lugares deleitosos. Las cuerdas se aventaban para delimitar terrenos y así se repartían las tierras. Y entonces dice, la porción que me tocó, estoy contento con la porción que me ha tocado. Dice, mi copa está rebosando. Está entendiendo que la provisión, que la presencia de Dios es todo lo que necesitas, que es suficiente, que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces tú te levantas y haces lo que tienes que hacer, porque si Dios te ha puesto en ese lugar, es porque Dios está contigo. Dios va contigo. Pero si tú tienes miedo y ves que esto se está empezando a sobreponer, es porque estás viéndote tú a ti mismo. Yo le digo muy seguido a mis alumnos, yo no confío en nadie. Y una niña me dijo el viernes, sí, ya sabemos que usted no confía ni en usted mismo. Miren, es en serio. En la peor persona en la que puedes confiar, ¿en quién es? En ti. Y dice, en ti también, Oscar, no, en ti. Porque te empiezas a contar unos cuentos mareadores de, no, sí puedo porque yo sé hacer esto y sé hacer aquello y yo veo que sí y tengo estabilidad y después voy a hacer, y Dios, no, man, quiero usar esta situación en tu vida para glorificarme. Y los retos de valentía son de los mejores recursos que Dios va a usar, confrontarte con tus peores miedos.
No te estoy diciendo que te subas a un avión y te avientes un paracaídas. O sea, no me refiero a esos retos. Tienes que sanar relaciones. ¿Oyeron lo que les estoy diciendo? Son retos grandes, ¿no? Que van a promover valentía en ti. Ve y ponte a cuentas con quien tengas problemas. Ve y pídele perdón a tu mamá o a tu papá si te hicieron daño. Ve y perdona. Va a requerir muchísima valentía. Poner temas en medio que no has querido tocar en 20, 30 años. Ve y obedece donde Dios te esté diciendo que vayas, aunque tengas que dejar lo que tengas que dejar. Pero te voy a decir una cosa. Cuando tú ves a Josué, a Moisés, todos estos personajes acabaron siendo nuestros héroes de la fe, porque le creyeron a Dios. Sus peores retos, sus peores miedos, hoy son para nosotros las mejores evidencias de que si Dios está con nosotros, podemos hacerlo. ¿Ok? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Cierra tus ojos. ¿Puedes poner la que sigue, por favor? Cierra tus ojos, por favor. En el nombre del Señor, te desafío a que tú desafíes la cultura por fidelidad a Dios. Te desafío a que hoy rompas con asuntos en tu corazón que con ellos has vivido por muchos años y que tomes decisiones valientes, porque eso va a marcar el futuro también de tu vida. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Tú allí en tu lugar, checa cuál es el área donde Dios te está llamando a ser valiente. Si es en tu fe, en tu trabajo o en tu familia, chécalo. Pero no permitas que se te vaya este tiempo que tienes cerrado tus ojos en estar pensando en otra cosa. Retoma ese tema que no quieres hablar con Dios por miedo. Retoma esas decisiones que Dios te ha pedido que hagas y que las has dejado. Y mientras estás distraído, a lo mejor haciendo cosas buenas, a lo mejor hasta produciendo, pero no es donde Dios te quiere tener. Y sé como un niño que va delante de su papá y le dice: ¿sabes qué? Tengo miedo porque me veo que no puedo. Veo que si voy con tal persona y le digo, me voy a sentir chico. Veo que si tengo que tomar una decisión en lo laboral, no sé qué va a pasar conmigo mañana. Tengo miedo, Señor. Y empieza a escuchar la voz de Dios en tu corazón, cómo Él te va a recordar sus palabras, cómo Él te va a recordar las Escrituras, diciéndote que te esfuerces y cobres ánimo, que no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos llamas a romper el miedo. Te damos gracias por las emociones que nos has dado. Te damos gracias porque entendemos que hoy con tu Espíritu Santo esas emociones no tienen que dominarnos. Ayúdanos a tomar valentía como congregación. Ayúdanos a perseguir los propósitos que tú quieres en nuestras vidas, aunque eso confronte nuestra pasividad, nuestra no querer confrontar. Te damos gracias porque tú poniendo las manos en nuestras vidas no nos dejarás hasta que la obra sea perfeccionada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, gracias.